Pensá en esto. En este momento, mientras lees estas palabras, hay al menos un pájaro en tu patio o en el árbol de la vereda que está haciendo un sonido muy específico. No es el canto melódico que te despierta los domingos. Es algo más corto, más seco, casi imperceptible para un oído distraído. Ese sonido no es música. Es una opinión. Y esa opinión es sobre vos. Los pájaros de tu jardín tienen un lenguaje secreto que usan todo el tiempo para hablar de lo que pasa en su mundo. Y resulta que vos sos parte de ese mundo. La ciencia lo acaba de confirmar de una manera que ningún investigador esperaba. Esto es ciencia de pájaros. Durante décadas, los ornitólogos creyeron que las vocalizaciones de las aves eran básicamente de tres tipos: cantos para marcar territorio, cantos para atraer pareja y llamadas de alarma para advertir sobre depredadores. Nada más. Pero en los últimos 5 años, un equipo de la Universidad de Zúrich y otro de la Universidad de Kioto publicaron estudios que volaron por el aire esa clasificación. Usaron inteligencia artificial para analizar miles de horas de grabaciones en jardines urbanos y suburbanos. Lo que encontraron es que las aves tienen un cuarto tipo de vocalización, algo que los investigadores llaman llamadas de evaluación social. No son de alarma porque no hay peligro inmediato. No son de contacto porque no están preguntando dónde está el otro. Son específicamente para describir a un individuo de otra especie que no es ni depredador ni presa, un humano. Están hablando de vos como quien habla de un vecino. Y lo que dicen es mucho más detallado de lo que imaginas. Para entenderlo, primero tenés que saber que los pájaros que visitan tu patio no te ven como una masa amorfa de humano. Te ven como un individuo con características muy específicas. Un estudio de la Universidad de Cambridge entrenó a urracas para que reconocieran fotos de caras humanas. Las urracas podían distinguir entre dos personas vestidas igual, con el mismo peinado, desde ángulos diferentes. No solo eso. Cuando les mostraban la cara de una persona que las había molestado semanas atrás, las urracas emitían una llamada áspera y repetitiva que nunca usaban con las caras neutrales. Eso es lenguaje. No es instinto. Están nombrando, de alguna manera, a esa persona específica. Y los otros pájaros que escuchan esa llamada, aunque no hayan visto nunca a esa persona, adoptan una actitud de cautela cuando esa cara aparece. La información viaja. La reputación te precede. Ahora llevemos eso a tu patio. Cada vez que salís con el café, cada vez que abrís la puerta de golpe, cada vez que te sentás a leer o que pasás el trapo de piso, hay testigos alados tomando notas. Los pinzones mexicanos, una especie común en jardines urbanos, tienen una llamada particular para cuando ven a una persona que suele dejar comida. Suena como un tic suave, casi un chasquido de lengua. Los biólogos lo llaman la llamada de confianza. No es una alarma, es todo lo contrario. Le dice a los demás, ese humano no corre, no tira piedras, no trae el gato. Se puede bajar. Pero si esa misma persona un día sale corriendo hacia el fondo del jardín o levanta los brazos de golpe, la llamada cambia. Se vuelve más aguda, más rápida, y agrega sílabas al final. No es un grito de pánico, es una actualización de estado. Es como si dijeran, atención, cambió el comportamiento de ese humano, hoy no es predecible. Y esa información se propaga. En menos de un minuto, todas las aves en un radio de 50 metros saben que algo cambió en tu actitud. No lo leyeron en ningún lado. Se lo contaron los pájaros. Pero la ciencia fue más lejos este año. Un equipo de la Universidad de Tübingen publicó un experimento revolucionario. Grabaron las llamadas que hacían los carboneros cuando veían a una persona que los había alimentado durante 6 meses. Después, reprodujeron esas grabaciones en un jardín donde esas aves nunca habían estado. Los carboneros de ese nuevo lugar no conocían a la persona de la grabación, pero al escuchar la llamada de confianza, se acercaron a esa persona. Bajaron a comer. No tenían ninguna experiencia previa, solo escucharon el mensaje de otro pájaro que decía, este es de los buenos. Eso no es simple comunicación. Eso es chisme. Es transmisión cultural de información sobre un humano específico a través del lenguaje.
Los pájaros hablan de vos no solo con los que te ven, también con los que nunca te vieron. Tu fama vuela literalmente. Ahora viene la parte que te va a hacer mirar diferente al árbol del fondo. Los investigadores también descubrieron que las aves distinguen entre las distintas actividades humanas. No es lo mismo que estés sentado en una silla que estés podando arbustos. No es lo mismo que camines despacio que corras detrás de un niño. Cada acción tiene un patrón de sonido diferente en el lenguaje de ellas. Y lo más asombroso es que pueden combinar llamadas. Tienen una sintaxis primitiva. Por ejemplo, una llamada de alerta general seguida de una llamada específica de confianza puede significar: hay un humano, pero es el inofensivo, no reaccionen. En cambio, una llamada de alerta general seguida del silencio es una señal gravísima. Hay un humano que no reconocemos, nadie se mueva. Ese silencio que a veces notas en tu jardín, cuando de repente no se escucha ni un pío, no es una pausa. Es el mensaje más aterrador que pueden emitir. Es el equivalente a: no respires, que viene. Pero no todo es miedo y vigilancia. El lenguaje secreto de los pájaros también tiene un componente que nadie te cuenta. Las aves jóvenes aprenden estas llamadas de sus padres y de los adultos del grupo. No nacen sabiendo quién es peligroso. Lo aprenden. Eso significa que si vos alimentás a los pájaros de tu patio durante un par de años, no solo los adultos te reconocen. También los pichones que nacen en esa temporada crecen escuchando que tu cara, tu silueta, tu puerta, están asociadas con llamadas de confianza. Para cuando esos pichones sean adultos, ya no van a necesitar evaluarte. Van a saber que sos seguro porque su mamá se lo dijo antes de que pudieran volar. Estás entrando en su tradición oral. Te volviste un personaje en el folclore de esa bandada. Y cuando vos salís de viaje o te mudas, ellos siguen hablando de vos durante meses, como un recuerdo. Esa casa de ahí, solía venir un humano con semillas, ya no viene más. Esa frase no la dicen en español, pero la dicen con esa secuencia de sonidos que los científicos apenas empiezan a traducir. Ahora quiero que pienses en algo que la ciencia confirmó apenas el año pasado y que todavía no llegó a los documentales. En la Universidad de Viena, pusieron parlantes en jardines privados y reprodujeron dos tipos de llamadas. Las que los pájaros emiten cuando ven a una persona amable que les da comida, y las que emiten cuando ven a una persona hostil que los ahuyenta. En los jardines donde sonaron las llamadas de personas hostiles, los pájaros dejaron de acercarse a los comederos durante semanas, incluso cuando los comederos estaban llenos. Pero lo más increíble fue que los dueños de esos jardines notaron algo raro. Los pájaros también cambiaban su comportamiento con ellos, los dueños, aunque nunca les habían hecho daño. Los pájaros los trataban con más distancia. ¿Por qué? Porque habían escuchado las grabaciones de las llamadas de personas hostiles, pero no asociaban esa hostilidad con un humano específico. Entonces empezaron a tratar a todos los humanos con más cautela. Generalizaron. Eso es lenguaje. Eso es prejuicio aprendido por un sonido. Tus pájaros no solo hablan de vos. También hablan de toda tu especie. Y cerrémoslo con un detalle que te va a quedar en la cabeza mucho tiempo después de que termines este vídeo. Los pájaros no tienen un lenguaje global. Cada especie tiene su propio repertorio, pero hay un fenómeno que los etólogos llaman el léxico compartido. Las llamadas de alarma de los carboneros, por ejemplo, son entendidas por herrerillos, chochines, petirrojos e incluso por ardillas. Es como un idioma franco del miedo. Pero las llamadas de confianza son más privadas. Solo las entienden los de su misma especie o los que conviven muy cerca. Eso significa que cuando vos salís al patio, los gorriones pueden estar diciéndose entre ellos que vos sos un buen tipo, y los zorzales tal vez no lo sepan porque no están en ese círculo. Pero si un gorrión se sienta al lado de un zorzal y come tranquilo mientras vos estás a 2 metros, el zorzal lo interpreta igual. No necesita la palabra, necesita la acción. El lenguaje secreto no es solo sonido, también es el ejemplo. Por eso los primeros pájaros que se animan a comer de tu mano son los que más valentía tienen, pero también los que más información transmiten. Cada vez que uno de ellos se queda quieto cuando vos te acercas,
Está enviando un mensaje mucho más potente que cualquier llamado. Está diciendo, miren, yo confío. Ustedes también pueden. Entonces, ¿qué dicen los pájaros de tu patio sobre vos? Depende de lo que hagas cada día. Si sos constante, si te moves lento, si no dejas que tu gato salga mientras ellos comen, entonces tu nombre en su lenguaje secreto es sinónimo de seguridad. Van a hablar bien de vos a sus hijos, a sus vecinos, a las aves que pasan de paso. Tu reputación vuela de árbol en árbol. Pero si sos impredecible, si un día gritas y al otro día les tiras migas, si dejas el comedero vacío una semana entera sin aviso, entonces tu nombre cambia. Se vuelve una llamada de alerta. Y esa llamada se va a transmitir mucho más rápido que la otra, porque el miedo es más urgente que la confianza. La próxima vez que salgas al patio, no mires las ramas vacías. Escucha. Ese tic suave que apenas se oye, ese pequeño chasquido que parece un insecto, puede que sea tu apodo secreto. Y si escuchas un silencio completo, no te muevas. Están evaluando si hoy seguís siendo de los buenos. Si querés aprender a grabar las llamadas de los pájaros de tu patio y descifrar qué dicen específicamente de vos, eso lo vamos a ver en el próximo vídeo. Suscríbete a Ciencia de Pájaros. Dale like si alguna vez sentiste que un pájaro te miraba de manera distinta. Y déjame en los comentarios, ¿qué pensás que dicen de vos los pájaros de tu barrio? Porque ahora que lo sabes, no vas a poder ignorarlo. Y ellos ya lo notaron.